Ahora vamos a empezar ya con este último tema de hoy, que, que es el que nos va a permitir empezar a calcular. Como yo siempre le digo, pues, o es más conocido como fórmulas y funciones. Fórmulas y funciones tienen una gran diferencia. Yo siempre lo digo de la siguiente manera. Las fórmulas son las que crea uno mismo, o las que el ejercicio o el trabajo o el formato que estamos haciendo me, me obliga a que yo tenga que hacerlo de manera manual y no haya una función que me permita resolver ese problema. Las funciones lo que hacen son aplicaciones que hay internas dentro de Excel que me permiten calcular de manera más rápida y ágil una situación o un problema determinado. Cuando yo hablo de fórmula y digo que es de manera manual, es lo siguiente. Primero, en Excel, para empezar a calcular, se debe de iniciar colocando el símbolo igual, o también se puede colocar el más. Con cualquiera de estos dos puedo calcular. Si yo no coloco esto, no voy a tener ningún resultado. Por ejemplo, también teniendo en cuenta que lo que dijimos inicialmente, cuando iniciamos este curso, cuando vamos a hacer alguna operación, debemos tener en cuenta en qué celda está el número que voy a calcular, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso digamos que yo voy a sumar este y este, ¿cierto? Si yo puedo colocar 150.000 más 200.000 y él me va a sacar un resultado el que yo espero, en este caso pues 350.000. Pero en este momento, como yo lo acabo de colocar, no me va a aparecer ningún resultado. Si yo presiono Enter, no va a aparecer ningún resultado, solamente he escrito dentro de la celda. Bien, ¿qué debo de hacer yo para que haya alguna respuesta o alguna operación? Debo de colocar, puedo presionar F2, ya lo sabían ustedes, para hacer algún cambio. Y si coloco el símbolo igual, presiono Enter, obtengo un resultado, ¿cierto? Que es el esperado. Bien, pero ¿qué pasa? Yo aquí tengo 350.000 pesos, que es la suma de estas dos. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de acá? Digamos que aquí ya no son 200.000, sino 100.000. Aquí no hay ningún cambio, porque si yo lo pongo de esta manera, él está obligado siempre a sumar 150.000 más 200.000. Pero si yo calculo con el nombre de la celda, esta es la gran ventaja, porque así yo cambie el número que yo quiera cambiar dentro de la celda, él se va a ajustar automáticamente. Por ejemplo, igual o más, ensayémoslo con más, también dije que se puede con más. Hago clic en la celda, yo lo puedo hacer de dos maneras, haciendo clic directamente en la celda o escribiendo el nombre de la celda. En este caso recordemos, 100.000 está en la columna B en la fila 7, entonces yo colocaría B7 más el número que está en ¿dónde? En C7, columna C y la fila 7, más C7. Presiono Enter y obtengo un resultado. ¿Sí ven? 250 más 100.000 son 350.000. Y aquí lo hizo él igual manualmente, pero aquí yo estaba haciendo, bueno, con número X. Y si yo ajustaba, pues no me hacía ningún cambio, ¿cierto? Acá, en cambio, cuando yo hago alusión a la celda como tal, mire que si yo me vengo acá y le digo que no son 100.000, sino que son 200.000, presiono Enter, automáticamente él ajusta el valor al número que yo cambie en la celda. A esto le llamamos una fórmula. Fórmula cuando lo hacemos de manera manual, ¿cierto? Y las funciones son aplicacioncitas. Yo siempre digo así, o son programitas que están dentro de Excel que se encargan de hacerlo lo mismo, un poco más rápido. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, entonces simplemente lo que hago yo es colocar igual, y la función para suma se llama suma, abro paréntesis,
y selecciono lo que voy a sumar. En este caso, digamos que yo voy a sumar las ventas de enero, febrero y marzo. ¿Listo? Cuando yo hago eso, yo selecciono, cierro paréntesis, esta es la función, suma, y entre paréntesis el rango de datos que yo voy a sumar. Presiono Enter y automáticamente él me ajusta el valor de lo que yo seleccioné. 450.000, 200 más 150 más 100.000, pues da 450.000, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sepan un poco lo que es la diferencia entre una fórmula y una función. Bien, continuemos. Dentro de Excel hay dos términos muy importantes que son las referencias relativas y las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia relativa? Lo que vamos a hacer en este momento. Voy a eliminar esto, lo selecciono, presiono el de borrar en el teclado y se elimina. Vamos a hacer nuevamente aquí, vamos a aplicar la función para sumar. Entonces hacemos nuevamente igual, suma, abro paréntesis y selecciono nuevamente todo este rango de datos y tenemos aquí la suma de toda la primera fila, presiono Enter y me sale el valor. Ahora, ¿qué es una referencia relativa? Referencia relativa es hacer de que lo que yo aplico en una celda se ajuste de manera relativa o secuencial a la cantidad de celdas que yo selecciono. Lo que hacíamos con las series de datos. Las series de datos aplicábamos, seleccionábamos y arrastrábamos. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es, acá ya aplicamos la función. Nos ubicamos en el cuadrito, que se forme el más negrito, y hacemos clic sostenido y arrastramos para la otra cantidad de datos que tenemos en la tabla. Seleccionamos y hacemos que de manera relativa él se ajuste a las demás. Si en el primero colocamos B5 a D5, él automáticamente se ajustó en el siguiente de B6 a D6, de B7 a D7 y así sucesivamente con las otras celdas. A eso es lo que le llamamos una referencia relativa. Bien, ahora, ¿cuándo es una referencia absoluta? La referencia absoluta se aplica cuando necesitamos de que todas las columnas, de que todos los datos de una columna, digamos en este caso, total ventas, necesitamos de que todas estas le apliquemos el IVA, por ejemplo. Entonces vamos a decir, aquí vamos a tener una columna IVA, ¿cierto? Y ya vamos a decir, listo, el IVA hoy en día es el 19%. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Igual, y cogemos este y lo multiplicamos. Para multiplicar utilizamos el asterisco. En Excel se suma con normal, con el símbolo de suma, se resta con el guión, se multiplica con el asterisco y se divide con el slash. Listo, esos son los operadores para hacer cálculos en Excel. Entonces vamos a multiplicar por el 19%. Aquí no tenemos que multiplicar por 0.19 ni nada de eso. Simplemente 19 y encima del 5, presionando el Shift y el número 5 tenemos el porcentaje. Presiono Enter, listo, y de manera relativa selecciono y él pues calcula automáticamente el 19% de cada uno de manera manual, ¿cierto? Pero no, digamos que yo en este caso vamos a hacerlo de una manera diferente. Este es haciéndolo de manera relativa, pero digamos que yo voy a eliminar esto y por acá tengo el 19% aparte y vamos a decir de que esto lo tenemos aparte. Vamos a seleccionarlo, vamos a convertirlo en una tabla aparte y vamos a hacer de que esta tablita esté en otra parte, en otra posición. Si yo quiero cambiarla de posición, yo selecciono completamente, me ubico en el borde, cuando se formen esas 4 flechitas, hago clic sostenido y voy a hacer de que esta tablita no esté tan pegada a esta, sino que me quede por acá, alejadita. Listo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es absoluto o la referencia absoluta, que es hacer de que todas estas, cada una de estas, me apunte solamente a esta celda. Entonces vamos a calcular aquí el IVA. Nuevamente vamos a decir valor a pagar.
momento, listo. Y vamos a hacer de que todos estos, cada uno de estos apunte a este y arrastrando. ¿Cómo lo hacemos? Igual, normal como lo hicimos ahorita. Igual, esta celda la multiplico por esta celda. Normal como lo hemos hecho ahorita con una fórmula, ¿cierto? Una fórmula sencilla. Pero ¿qué pasa? Si yo presiono Enter, me sale la primera, me sale muy bien, ¿sí? Muy bien, el cálculo perfecto. Pero ¿qué pasa si yo aquí aplico una relativamente? Arrastro para los demás y el resultado no es el esperado. Yo necesito que cada uno de estos le apuntara a este. Pero como lo hicimos de manera relativa, miren que el que hace. Acá es 5 por K5, perfecto. Pero en la que sigue es 6, aquí vamos bien, pero me va a multiplicar por ¿cuál? Por K6, porque él sigue de manera relativa en esta parte. Lo hace aquí secuencial y lo hace aquí secuencial. Por eso aquí, como no encuentra valores, entonces no me sirve lo que necesito. ¿Qué debo de hacer? Voy a seleccionar aquí y elimino. Cuando ya aplico la función, ¿cierto? La fórmula, perdón, esta por esta, necesito que las demás me sigan apuntando a esta. Entonces, aquí hago doble clic para entrar en ella. Necesito de que estas sean relativas, pero que esta me quede quieta o me quede inmóvil. Entonces, en este caso, la que me va a quedar inmóvil es la celda K5. Hago clic en el K5 en cualquiera, no tengo que seleccionarlo, no. Tengo que simplemente hago un clic y en mi teclado presiono la tecla F4. F4. Cuando yo digo en mi teclado F4 es esta tecla. ¿Listo? Entonces presiono F4 y cuando presiono F4 me sale el símbolo de pesos en la columna y en la fila como me muestra acá. Pesos K, pesos 5. Eso no lo hace usted manualmente. Hágalo presionando la tecla F4 y es más sencillo. Y de esa manera presiono Enter y arrastro ya y observemos que cada una de ellas me va a estar apuntando E6 relativamente y K5 inmóvil, E7 relativo y K5 inmóvil. Entonces a esto es lo que le llamamos una referencia absoluta. Cuando necesitamos que una cantidad de celdas de un rango de datos me apunten a una sola. Entonces la que necesitamos que quede sola la vamos a inmovilizar y para inmovilizarla presionamos la tecla F4. Eso es una referencia relativa, perdón, una referencia absoluta. Bien. Ahora, continuando con este tema, ya lo que es la fórmula y función, ya sabemos la diferencia entre una fórmula y una función. Tenemos diferentes, por ejemplo, fórmulas. Necesitamos calcular el promedio de estas 3 ventas. Entonces, ¿cómo se calcula un promedio con fórmula? Ya sabemos que los promedios es sumar y dividir entre la cantidad de números. Entonces, yo lo que hago aquí es decir igual, ¿cierto? A este más este y lo divido entre 4. Lógicamente está bien, pero aquí el resultado que vamos a obtener no es el esperado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en una sola celda, estamos haciendo dos operaciones diferentes. Una suma y una división. Y él aquí en este caso necesitamos identificarle cuál es la suma y qué va a dividir, porque él aquí no sabe ni qué resultado nos va a dar. Entonces necesitamos entre paréntesis, vamos a calcular, vamos a hacer que él sepa qué es la suma y el resultado de la suma lo divide por la cantidad. En este caso entre 4 no, entre 3 porque son 3 valores, enero, febrero y marzo. ¿Listo? Esto es calcular un promedio de manera en fórmula, de manera manual, ¿cierto? Como también podemos calcularlo aplicando fórmula aplicando función, qué pena ahí tanto lado que me enredo. Función, también podemos hacer lo siguiente, igual suma, aplicando la función suma, que vamos a sumar estos 3, ¿cierto? Cierro paréntesis y el resultado de esa suma la divido entre 3.
Esa es otra forma de calcular. Y aquí lo hicimos completamente con fórmula. Aquí hemos hecho una fórmula, una función y una fórmula porque le anexamos el dividido 3. Pero si lo queremos hacer completamente con función, hay una función que se llama promedio. Promedio, abro paréntesis y selecciono lo que voy a promediar, en este caso ventas de enero a marzo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Aquí él automáticamente, observamos que tenemos el mismo resultado, ¿cierto? En todas las tres opciones, ¿sí? Pero acá hemos aplicado una función y lo hacemos mucho más rápido. Por eso decía yo que la función me permite trabajar de manera rápida y ágil. Cuando aplico la función, cuando estoy escribiendo promedio, él automáticamente me está haciendo, en el rango que seleccioné, me está cogiendo esa cantidad de números, lo está sumando y lo está dividiendo por esa misma cantidad, que eso es lo que es un promedio. No se les vaya a ocurrir aquí después de que promedio dividido 3. No, eso va a ser otro resultado diferente, ¿cierto? Mírenlo. Está volviendo a recalcular y así no es. Aquí no estamos esperando. No estamos encontrando resultado. Entonces ojo con eso. Si yo aplico la función, ella ya automáticamente me está haciendo todo. ¿Está claro? Entonces ya tenemos cómo hacer una fórmula, ya tenemos cómo calcular una función, ¿cierto? Función suma y función promedio. Tenemos dos nuevas funciones. Una nueva función, si queremos calcular, quiero saber ¿cuál fue el valor que más se pagó de todo este rango de datos? Tenemos una función que se llama igual max, abro paréntesis, selecciono el rango de datos de donde yo quiero identificar cuál es el número más alto de ahí, o sea, cuál fue la venta que más pagaron. Entonces aquí en este momento estamos diciendo de que el que más pagó 290.700 de toda esta cantidad de datos. Quiero saber cuál es la que menos pagó. Igual min, abro paréntesis, selecciono, no selecciono esta porque este es el primer resultado que esperaba, que es el máximo, cierro paréntesis y presiono enter y aquí me estoy dando cuenta que el que menos pagó 85.500. ¿Sí? Como de un rango de datos puedo saber cuál es el valor más alto y como de un rango de datos puedo saber cuál es el valor más bajo. Bien, muchachos, hasta este momento ya tenemos 4 funciones. Suma, promedio, máximo, mínimo. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la diferencia entre una fórmula y una función. Listo. Yo también puedo calcular con una función en diferentes posiciones. Por ejemplo, quiero sumar esta y quiero sumar esta, aplicando una función. Pero miren que en este momento aplicando la función ya no puedo seleccionar esta y esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual suma, abro paréntesis, selecciono esta, que es la primera, pero aquí lo hago con punto y coma. Punto y coma, selecciono la nueva celda, punto y coma y selecciono la otra celda, ¿sí? Y cierro paréntesis y enter y estoy obteniendo el resultado de esperado de diferentes celdas aplicando una función. Bien, cuando yo lo hago de manera secuencial, observen acá que cuando yo lo hago así seguido se coloca 2 puntos. Cuando es seguido él coloca 2 puntos. Cuando es diferentes posiciones se hace con punto y coma. Que quede clara esa opción. Eso lo puedo hacer con cualquier tipo de función. Bien, entonces hasta aquí podemos dejar. Ya tenemos lo que decía ahorita, la diferencia entre una fórmula y una función. Ya ustedes saben cuándo aplicar una referencia relativa, cuándo aplicamos una referencia absoluta. Ya tenemos 4 funciones para aplicar, que es la suma, el promedio, el max y el min. Con esto y los 2 temas anteriores les enviaré el taller para que me lo resuelvan de igual manera, muchachos. Espero que haya sido claro. Creo que de pronto ha sido claro ya lo que hemos hecho porque nadie me dijo nada del video anterior. Creo que está muy bien hasta el momento. Continuaremos de esta misma manera por el momento. Cuídense, muchachos, y feliz semana.